Bienvenidos al siguiente video en el cual explicaremos el funcionamiento de un air cooler en modo simple. Empecemos definiendo, ¿qué es un air cooler? Un air cooler es un dispositivo de enfriamiento de aire cuyo principio de operación es el enfriamiento evaporativo. El enfriamiento evaporativo se define de la siguiente manera. Aire caliente ingresa al equipo en el cual se produce la evaporación de agua. Para que ocurra esta evaporación, las moléculas de agua toman el calor del aire. De esta manera, el aire que sale del equipo tiene una temperatura más baja. En un air cooler, al igual que en un intercambiador de calor, el proceso puede ocurrir al revés, es decir, puede ingresar aire frío y salir más caliente, de manera que la corriente de proceso sea la que sufra una disminución en su temperatura. Observemos las distintas partes que conforman un air cooler. En primer lugar, tenemos la corriente de aire caliente. En el número 2 tenemos el sistema de distribución de agua. El 3 corresponde a la almohadilla o panel de evaporación. El 4 corresponde al depósito de agua, el 5 al equipo de ventilación y finalmente el 6 a la corriente de aire frío o de salida del equipo. El funcionamiento del air cooler se da de la siguiente manera. En primer lugar, el aire ingresa al aparato mediante un blower o ventilador. Luego, este pasa a través del medio de enfriamiento. El agua del tanque de almacenamiento se bombea y vierte sobre el medio de enfriamiento. A continuación, el medio absorbe el calor del aire, lo refrigera y humedece el ambiente. Y finalmente, el aire frío sale de la unidad. Existen diferentes tipos de air cooler en función de cómo se dé la distribución del agua dentro del equipo. El de tipo goteo ocurre cuando el paso del agua se da por una bomba de circulación hacia la almohadilla evaporativa. En el tipo spray, la distribución de agua se da por boquillas de rociado en la almohadilla de evaporación, y en el tipo rotativo existe un mojado continuo de la almohadilla mediante giros en un baño de agua. Entre las aplicaciones de un air cooler se tiene la humidificación de aire seco durante temporadas de clima fresco, la climatización de edificaciones, como complemento de un sistema de aire acondicionado y para el enfriamiento a gran escala en fábricas, entre otros. Ya. El air cooler simple dentro del software de Aspen HYSYS puede resolver muchos conjuntos diferentes de especificaciones, entre las que se incluye el coeficiente de transferencia de calor, el flujo de aire total y la temperatura de la corriente de salida. Los cálculos del air cooler en HYSYS se basan en un balance de energía entre las corrientes de aire y de proceso, como podemos observar en la siguiente ecuación, en la que se tendría un proceso en contracorriente. M aire representa el caudal másico de la corriente de aire, M proceso el caudal másico de la corriente de proceso y H la entalpía de las diferentes corrientes. Además, el calor retirado o entregado al aire se define, como podemos observar a continuación, en ecuación en la que interviene el coeficiente de transferencia de calor, la temperatura media logarítmica y Ft, que representa un factor de corrección. Entre la diferente información que debemos tener para configurar un air cooler en HYSYS son las conexiones al equipo, parámetros del mismo y de las corrientes, y además debemos tomar en cuenta que el air cooler puede configurarse en modo simple, como es el caso que estamos analizando, o en modo riguroso, en el cual se tienen más detalles del equipo. Para la selección del paquete termodinámico, debemos tomar en cuenta los compuestos de la corriente, el estado de la misma y las presiones y el tipo de proceso que se tiene. En el siguiente diagrama podemos observar las diferentes variables que intervienen en el diseño del air cooler en HYSYS. Principalmente como variables de entrada podríamos tener el estado del proceso, es decir, definir si el proceso se está dando en estado estacionario o transitorio, qué tipo de corriente tenemos, es decir, si es una corriente con un solo elemento o si se trata de una mezcla, las condiciones a las que se está trabajando como la temperatura, la presión y el flujo, si la variación de la presión es significativa o despreciable dentro del equipo, y además las temperaturas y presiones del aire y el paquete termodinámico según los criterios mencionados con anterioridad, para finalmente obtener la temperatura de corriente de salida como resultado de la operación. A continuación, se resolverá el ejercicio propuesto. El enunciado del ejercicio dice:
En un proceso en estado estacionario, se emplea un air cooler para enfriar una mezcla líquida de etanol y 1-propanol. La corriente ingresa al air cooler a 100 grados Fahrenheit y 16 pSI y abandona el air cooler a una presión tal que la variación respecto a la de entrada es despreciable. El flujo de esta mezcla es de 2200 libras-mol por hora e ingresa con 50% de moles de cada compuesto. Si el aire empleado en este proceso ingresa al air cooler está a 77 grados Fahrenheit, 14,7 pSI y sale a 82 grados Fahrenheit, determina literal A, la temperatura de salida de la corriente líquida, literal B, la temperatura de una segunda mezcla si la corriente de salida del air cooler ahora se combina con 1100 libras-mol por hora de etanol a 100 grados Fahrenheit y 15 pSI e ingresa a un segundo air cooler que emplea aire a 50 grados Fahrenheit, 14,7 pSI. Considera un aumento de 10 grados Fahrenheit en la temperatura del aire y una variación de presión despreciable. Bueno, una vez en el ambiente de simulación, el primer paso es escoger los compuestos. En este caso sería el 1-propanol y el etanol. Una vez seleccionados los compuestos, el siguiente paso es escoger el paquete termodinámico. En este caso, dado que ambos compuestos tienen un grupo orgánico, el grupo OH, el cual es un grupo funcional activo, se debe de elegir un modelo de actividad. El modelo más adecuado es el modelo NRTL. Como podemos ver, el simulador nos envió un mensaje de OK, de tal manera que podemos continuar con la simulación. Una vez en el ambiente de simulación, debemos de agregar el air cooler, el cual lo podemos encontrar en Heat Transfer. Una vez agregado el equipo, ingresamos al mismo. Aquí podemos ver las especificaciones. En este caso, el nombre se mantendrá el que el simulador nos entrega. La corriente de ingreso la denominaremos feed y la corriente de salida la denominaremos mix 1. Una vez ingresado esto, accederemos al worksheet. En el worksheet ingresaremos los parámetros tanto de los parámetros de la corriente de entrada. En este caso, el ejercicio nos menciona que la temperatura de la corriente de ingreso es 100 grados Fahrenheit y 16 pSI. Además, nos señalan un flujo de 2200 libras-mol por hora. A continuación, debemos de ingresar las composiciones. La composición de la mezcla es 50-50, de tal manera que vamos a poner 0,5 en este punto. Aquí debemos de tener en cuenta que dado que estamos trabajando en moles, la composición base va a ser en moles. Una vez agregado la composición, el siguiente paso es ingresar el delta P. Para eso nos vamos a Design, Parameters. En este punto es importante, dado que nosotros estamos trabajando con un modo simple, en Air Cooler Model debemos de asegurarnos de que se encuentre el modo simple. Por otra parte, la configuración. Trabajaremos con la configuración establecida, dado que el ejercicio no nos menciona ninguna configuración en especial. En Process Steam Delta P agregaremos una diferencia de 0. A continuación, ingresaremos las propiedades del aire. Para esto, el ejercicio nos menciona que el aire ingresará a 77 grados Fahrenheit y 14,7 pSI, valores que ya están predeterminados. Finalmente, el aire saldrá a 82 grados Fahrenheit. Ingresaremos este valor aquí y daremos Enter. El simulador nos acaba de arrojar un OK, lo que significa que la operación unitaria ya está resuelta. Dado que el objetivo del ejercicio de este primer literal es determinar la temperatura de la mezcla, nos vamos a la flecha de Mixed. Entonces aquí podemos dar clic derecho y Show Table. De esta manera, la temperatura con la que la mezcla sale de este proceso es de 87,20 grados Fahrenheit. A continuación, el literal B nos pide determinar la temperatura de una nueva mezcla. Para esto,
nos menciona que primero se combinará esta mezcla con una corriente de etanol puro. Entonces, para esto ingresaremos un mezclador, el cual lo podemos encontrar en Piping and Hydraulics. Es el primer equipo. Entonces, ingresamos nuestro equipo y de igual manera ingresamos a este. Aquí, el nombre que nos señalan lo podemos dejar sin ningún inconveniente. Y en las corrientes de entrada, seleccionaremos la corriente de la mezcla 1 y agregaremos una corriente de etanol, la cual se denominará ETOH. Finalmente, agregaremos una corriente de salida denominada mezcla 2, Mix 2. Dado que el simulador nos arroja un mensaje de que no se ha resuelto, nos vamos a Worksheet y aquí podemos ingresar los parámetros de la corriente de etanol. En este caso nos menciona que el etanol ingresa a 110 grados Fahrenheit con una presión de 15 psi. Además, el flujo molar de esta corriente es de 1100 libras mol por hora. Dado que no se, sin embargo, aquí podemos ver que el simulador nos arroja el mensaje de que todavía no se resuelve. Esto se debe a que debemos de ingresar la composición. En este punto es importante tener en cuenta que dado que se trata de una corriente de etanol puro, la fracción molar de 1-propanol será 0. Y la de etanol será de 1. En este punto, el simulador nos arroja el mensaje de OK, que significa que la operación unitaria está resuelta. Posteriormente, esta mezcla ingresará a un nuevo air cooler. De nuevo, en Heat Transfer, ingresamos el air cooler. Una vez ingresado el equipo, accedemos a este. Y el nombre lo dejamos el entregado por el programa. Y en las corrientes de entrada ingresará Mixture 2. En tanto que en la corriente de salida la denominaremos Product. Una vez ingresado esto, nos dirigimos a parámetros. Aquí nos aseguramos que el modo de diseño sea el modo simple y la configuración la establecida por el programa. En este punto agregamos la variación de la presión, la cual según este literal es de 0. Es despreciable, por tanto 0. Por otro lado, las condiciones a las que ingresa el aire, de acuerdo al ejercicio, son 50 grados Fahrenheit y 14,7 psi. En tanto que las condiciones de salida nos dice que aumenta en 10 grados Fahrenheit, de tal manera que la temperatura final sería 60 grados Fahrenheit. En este punto, el simulador nos muestra que la operación unitaria ha sido resuelta. Para identificar la temperatura de salida del producto, nuevamente damos clic derecho y agregamos una tabla. Aquí podemos ver que la temperatura del producto final es de 75,92 grados Fahrenheit. De esta manera se resuelve el ejercicio planteado en el HYSYS. Eso sería todo en cuanto a nuestra exposición. Les agradecemos mucho y esperamos que haya sido de utilidad para ustedes.